Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a este estudio bíblico, autoridad y victoria en Yeshua HaMashiach. Que sea el Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Nuestro versículo introductorio, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Por lo cual Yahweh nuestro Elohim también le exaltó, ¿a quien? A Yeshua, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amados hermanos, en este importante tema, vamos a estudiar la autoridad en el nombre Kadosh de Yeshua, el arrepentimiento y liberación, caminando en Kedushá, en santidad, discernimiento a través del Ruach HaKodesh, el poder de la intercesión, oración, tefilá, cobertura de Yahweh Elohim en la batalla y la victoria asegurada en Yeshua HaMashiach. Amados hermanos, este tema de discipulado, de guerra espiritual, lo encontraremos en la página principal de Facebook, Eliyahu Shalom. De igual manera, ese tema completo estará en la página de YouTube. En otras plataformas, por límite de tiempo, estará corto, está reducido a 10 o 15 minutos probablemente. Les invito, hermanos, a suscribirse al canal de Eliyahu Shalom, Yahweh es mi Elohim, del canal de Facebook. Vamos a escanear el código QR y de esta manera podrás ser el primero en tener las noticias más recientes del canal, los versículos diarios, los temas de discipulado, los temas para aprender de la bendita Torah, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Vamos a hacer oración para introducirnos en el estudio de lleno. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eha. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo, a tu hermano como a ti mismo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado del hombre fuerte, el espíritu inmundo de este país. Ato y amarro el principado de esta ciudad, de este barrio. Ato, amarro, someto, declaro inoperante todo principado de maldad. Todo hombre fuerte no tiene poder ni autoridad. Declaro inoperante toda fuerza de maldad en los aires. Ato y amarro, declaro inoperante al brujo, al hechicero, al rezandero, al espiritista. Ato y amarro todo espíritu inmundo jezabélico de Caifás, todo espíritu inmundo de control, dominio, manipulación, religiosidad, mentira, hechicería, no tienen poder ni autoridad. Activamos a los malajín de guerra espiritual, Micayahu y sus ángeles, sus malajín de guerra espiritual, quebrantando y destruyendo toda fuerza operante de maldad. Fuego el Ruach HaKodesh expulsa y echa fuera abismos profundos todo espíritu inmundo ahora. Sopla fuego del Ruach HaKodesh liberando, sanando, ungiendo, bendiciendo. Tú eres escudo y fortaleza. En el nombre de Yeshua HaMashiach, revístenos de poder y autoridad. Llénanos de tu presencia en la Kedushá, en la santidad. Llénanos de tu presencia. Cubre nuestros ojos de aquello que vemos. Cubre nuestros oídos de aquello que escuchamos. Cúbrenos, bendícenos. No queremos escuchar palabras de hombres. No queremos escuchar mentiras de hombres. Queremos ser instruidos por tu Ruach HaKodesh de verdad. Queremos que tú seas nuestro maestro, nuestro guía e instructor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amados hermanos, iniciamos este tema, este estudio bíblico. En nuestra vida como creyentes enfrentamos desafíos espirituales, ruajaní, que requieren más que fuerza humana. Necesitamos la autoridad que Yeshua HaMashiach nos ha dado. Pero ¿qué significa realmente tener autoridad en él? En la escritura, en la palabra, vemos que el nombre de Yeshua no es solo una identificación, sino un emblema de poder y soberanía. Su autoridad nos permite enfrentar las fuerzas del mal con la certeza de que la victoria nos pertenece. En este estudio vamos a encontrar los fundamentos bíblicos de la autoridad y la victoria en la guerra espiritual. En la guerra espiritual es crucial que
no estamos peleando solos. Yahweh Elohim está peleando por nosotros. Estamos revestidos del poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim a través del nombre de Yeshua HaMashiach. Al aprender a aplicar estas verdades, seremos equipados con el conocimiento y la fe emuná necesaria para caminar en la victoria, sin temor a dudas, sin miedo, sabiendo que nuestro llamado es ejercer dominio sobre toda obra de las tinieblas en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. En la Biblia el concepto de Shem, del nombre Hashem, representa no solo el nombre como etiqueta, sino la autoridad y el carácter de aquel que lo porta. En los tiempos de los reyes, cuando David enviaba mensajeros en su Shem, en su nombre, estos eran tratados como si fueran el propio rey. Su recepción determinaba la respuesta del reino. Si eran honrados, el rey era honrado, pero si eran despreciados, era como despreciar al mismo rey David. Un caso ejemplar es cuando los enviados de David fueron humillados con el corte de su barba, lo que se considera una provocación para la guerra. De la misma manera, Yeshua HaMashiach no vino en su propio nombre, no vino en un nombre cualquiera, sino en el nombre Kadosh de Yahweh Elohim, su Padre. Su nombre significa literalmente la salvación de Yahweh, lo que nos recuerda que nuestra ayuda y victoria no provienen de hombres, naciones o líderes terrenales, sino el mismo Elohim Yahweh, como declara el Salmo 121, mi ayuda viene de Yahweh Elohim que hizo los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver los objetivos y la pregunta tesis. La pregunta tesis es la pregunta que va a abrir nuestro estudio. Esta fue la introducción al estudio. Esta va a ser nuestra pregunta que abre el estudio, la cual debe ser respondida durante el estudio. ¿Cómo podemos ejercer la autoridad dada por Yeshua HaMashiach para resistir al enemigo y vivir en victoria? Entonces, el objetivo principal es comprender la autoridad que Yahweh Elohim nos ha dado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Cómo ejercer con fe, emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim, con fe y obediencia. Objetivo secundario, identificar la fuente de nuestra autoridad espiritual y cómo aplicarla en la vida diaria. Vamos a aprender a usar las armas espirituales correctamente para vencer al adversario. Entonces, nuestro primer tema, la autoridad, el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Vemos un versículo introductorio también. El Mesías judío es el único que puede salvarte, ya que no existe otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Porque su nombre, Yeshua, significa la salvación proviene de Yahweh Elohim. Es un nombre que proviene de la raíz histórica y gramaticalmente de Yahoshua, el nombre dado a Osaías, hijo de Nun, el sucesor de Moisés. Este nombre también significa la salvación proviene de Yahweh. Yahweh es salvación. Entonces vemos, en hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera letra chiquitica se llama Yod. La segunda, Hei. Aquí tenemos la forma Ya. Ya. Y las siguientes, Bau, Shin, Ayin, Shua. La salvación proviene de Yahweh Elohim. Entonces, ¿de dónde viene mi salvación? Mi salvación proviene de Yahweh. En el nombre de Yeshua HaMashiach no es solamente un nombre, sino es una declaración de autoridad de Yahweh. A lo largo de la escritura vemos que Yahweh ha otorgado a su Hijo un nombre sobre todo nombre, lo que significa que en él reside el poder supremo en el cielo y en la tierra. En el mundo espiritual, Ruahaní, el nombre de Yeshua representa gobierno, poder y dominio. Como creyentes, como hijos de Yahweh Elohim, debemos comprender la importancia de esa autoridad y aprender a ejercerla correctamente en nuestras vidas diarias. No es una fórmula mágica, sino un reconocimiento de su soberanía. En estos días en la página me escribieron cuáles son los rezos secretos o cuál es la palabra mágica secretas porque estoy enfermo, me encuentro enfermo. No es por difamar al hermano que estaba solicitando porque aparentemente estaba enfermo, pero me estaba pidiendo rezos secretos, me estaba pidiendo palabras mágicas y yo le dije, hermano,
Primero que todo necesitamos hacer arrepentimiento, necesitamos renunciar a hacer arrepentimiento, necesitamos recibir a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador. ¿Has hecho eso? No, no, yo quiero, son las palabras mágicas. Yahweh Elohim no es el cuerpo de bomberos, hermano. Yahweh Elohim no es el 911 que tú marcas porque necesitas la ayuda y por favor necesito ayuda económica, necesito que me mande tanto dinero, necesito que sanes a mi hijo. No, Yahweh Elohim no es el cuerpo de bomberos, no es la línea de emergencia, ¿de acuerdo? Si vamos a caminar en sus instrucciones, en su Torah, debemos hacerlo primero que todo arrepintiéndonos sinceramente, buscando a Yahweh Elohim, Teshuvah, arrepintiéndonos y buscando su voluntad, no nuestra voluntad, su voluntad. Vamos a continuar con el estudio porque está un poco larguito y no queremos que se extienda demasiado. Nuestro versículo principal, Filipenses capítulo 2, versículo 2:9. Por lo cual Yahweh también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ver que en este pasaje, versículo, el apóstol Shaul, Pablo, explica que Yahweh Elohim ha exaltado a Yahshua HaMashiach a la máxima posición de autoridad. Su nombre no es simplemente una identificación, sino un testimonio de su reinado absoluto. La expresión para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla implica que todo ser, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, Ruach Haní, está sujeto a la autoridad. Esto nos confirma que como seguidores de Yahshua podemos nombrar su nombre, invocar su nombre con la plena confianza de que Él tiene el poder para obrar en nuestras vidas mientras estemos en Kedushá, santidad, apartados. Los versículos complementarios. Tenemos Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. En Marcos 16, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Yahshua, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Lucas capítulo 10, versículo 19 nos muestra que Yahshua ha dado a sus seguidores autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. Serpientes y escorpiones son una representación de los poderes demoníacos que buscan dañar a los creyentes. Esta potestad no es humana, sino delegada por Yahshua. Por otro lado, en Marcos 16:17 nos confirma que aquellos que creen en Yahshua y caminan en su autoridad tendrán señales visibles de su poder. Una de estas señales es la capacidad de echar fuera demonios en su nombre. Esto nos recuerda que la victoria espiritual, Ruach Haní, no viene de nuestras propias fuerzas, no viene de nuestros propios recursos y mucho menos de nuestro dinero, como Simón el Mago, que quería comprar la autoridad del Ruach HaKodesh con dinero, y Kefa le reprendió por técnicamente tratar que el Ruach HaKodesh podría comprarse con dinero. No depende de nuestras fuerzas y no depende de nuestros recursos, sino de la autoridad que Él mismo, Yahshua, te ha otorgado, nos ha otorgado. Vamos a continuar con la etimología hebrea. Tenemos la primera palabra, nombre, que es Shem, con la concordancia Strong, hebreo, hebreo 8034. Más que una simple designación, en hebreo Shem implica carácter, reputación y autoridad. El nombre de Yahshua representa su identidad divina y su poder, la identidad de Yahweh. Autoridad, Menshalá, concordancia Strong H4475, se traduce como dominio, gobierno o poder delegado. Indica que Yahshua ha recibido poder absoluto de Yahweh Elohim y en su nombre tú recibes esa autoridad y poder. Señales, Strong
H226 indica una marca o prueba visible del respaldo de Yahweh Elohim. Los milagros y prodigios confirman la autoridad de su nombre. Vemos que hubieron muchos enviados de Yahweh Elohim que hicieron señales. Eliyahu, Moshe, Yeshua, Kefa, Pedro. Todo esto es en su Shem Kadosh, en el nombre Kadosh de Yahweh Elohim, por su voluntad y porque Él quiere que las personas sean salvas. Vamos a ver la etimología del nombre de Yeshua. Es una etimología que agregué aparte del estudio, muy importante. El nombre de Yeshua, como vimos anteriormente, tiene Yod, Hei, Vau, Shin, Ayin. Está compuesto por estas letras: Yod, Hei, Vau, Shin, Ayin. El nombre original dado a Osaías, el hijo de Nun, era Yahoshua, que al escribirlo su nombre es Yod, Hei, Vau, Shin, Vau, Ayin. Se le agrega una Vau de más. Luego este nombre se volvió muy común y los religiosos, los sacerdotes religiosos, para evitar pronunciar el Shem Kadosh, el nombre de Yahweh Elohim, lo cambiaron a Yehoshua. Entonces de Yahoshua cambió a Yehoshua. Y de esta variación surgió el nombre Yeshua, que significa salvación o salvador. Sin embargo, cuando nos referimos a Mashiach, al ungido de Yahweh Elohim, el nombre correcto es Yahshua HaMashiach, cuya raíz gramatical y sustentada históricamente es las salvaciones de Yahweh Elohim. Entonces vemos dos versículos que nos sirven para... Aquí tenemos una imagen que nos muestra la forma de la escritura de Yahoshua, que este es Osaías, el hijo de Nun, el que tú conoces como Josué, Yod-Hei, Vau, Shin, Vau, Ayin. Tenemos Yeshua, que es Yahweh es mi salvación, pero sabemos que se refiere a Mashiach, a nuestro Mashiach Yeshua. La diferencia está en esa: Yahoshua, Josué, y Yeshua, nuestro Mashiach Kadosh. Tenemos Yeshua. Yeshua significa salvación y salvador, pero el nombre adecuado es Yeshua, que es Yahweh es salvación. Tenemos el Shem Kadosh de Yahweh Elohim, Yod, Hei, Vau, Hei. Acá está mal esta letra porque aparece una Vau, ¿de acuerdo? Vemos que arriba sí está bien la letra de Yod, Hei, Vau. Acá esta letra fue cambiada. Ahí ya cambia el significado, pero ahí va Yod, Hei, Vau, Hei, Yahweh. Nos pasamos las diapositivas. Y la versión corta es Ya, como el nombre de la página, Eliyahu Shalom, que es el nombre del profeta Elías, que significa Yahweh es mi Elohim. Entonces vemos dos versículos bíblicos en Jeremías. Vemos Jeremiyahu, Jeremías 17:5. Así ha dicho Yahweh: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Entonces vemos que nuestra salvación no proviene de ningún hombre. Nuestra salvación proviene de Yahweh Elohim. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda, mi salvación vienen de Yahweh Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Continuamos con el segundo tema: arrepentimiento y liberación. En hebreo la palabra arrepentimiento significa teshuvah. Significa regresar a Yahweh Elohim, a sus instrucciones, a su Torah. El arrepentimiento es una pieza fundamental en la guerra espiritual. Sin una verdadera rendición ante Yahweh Elohim y un cambio genuino de dirección, las ataduras espirituales pueden permanecer en la vida de la persona. No basta con sentir remordimiento o lástima. El arrepentimiento, teshuvah,
implica una transformación profunda del corazón y una entrega total a la voluntad de Yahweh Elohim. En este estudio analizaremos el poder del arrepentimiento y su relación con la liberación espiritual. Nuestro versículo principal, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Yahweh tiempos de refrigerio. Este versículo nos muestra el camino hacia la restauración y la paz, el shalom con Yahweh Elohim. La palabra arrepentirse en hebreo es teshuvah, que significa regresar a Yahweh Elohim. En griego es metanoeo, que significa cambiar de mentalidad y de dirección. No se trata solo de sentir culpa, sino de un cambio radical en nuestra manera de vivir. El resultado del verdadero arrepentimiento es la limpieza de nuestros pecados y el recibir tiempos de refrigerio, es decir, un alivio espiritual que solo Yahweh Elohim nos puede dar. Cuando nos apartamos del pecado y buscamos la presencia de Elohim, encontramos libertad y restauración. Vamos a los versículos complementarios. Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Yahweh Elohim, y él se acercará a ustedes, a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Yahweh Elohim es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que hay una diferencia entre pecado y maldad. La maldad ya es una costumbre del pecado. ¿De acuerdo? Tenemos pecado, maldad y la iniquidad. La maldad ya se convierte en un corazón que es totalmente una piedra y no acepta el arrepentimiento. Entonces debemos deshacernos de ese pecado, de esa maldad y de esa iniquidad. Yahweh Elohim es el único que te puede limpiar. Yo te estoy mostrando la palabra como administrador de la página, pero es tu voluntad el querer acercarte a Yahweh Elohim, el querer arrepentirte de corazón, el querer seguir sus instrucciones y dejarte guiar por su Ruach HaKodesh. En Santiago 4:8 nos llama a acercarnos a Yahweh Elohim con un corazón sincero. Muchas veces las ataduras espirituales permanecen porque no hemos limpiado nuestras vidas del pecado oculto. La acción de purificar el corazón implica desechar la doble vida y rendirnos completamente a Yahweh Elohim. En primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos recuerda que Yahweh es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados cuando los confesamos. La confesión sincera y el arrepentimiento genuino son las llaves que abren la puerta de la liberación. No podemos experimentar la plenitud de Yahweh Elohim si seguimos aferrados al pecado. Entonces vemos ahí la palabra avon, iniquidad. Antes de continuar con la etimología hebrea, veamos que avon significa lo que está torcido. Vemos la espalda de la persona que se encuentra torcida, porque es una representación del que el pecado es tanto en su vida que su espalda se encuentra totalmente torcida. Es simplemente una representación, ¿de acuerdo? Hay formas de iniquidad, de un pecado que se acumula tanto en las tradiciones. Supongamos la Navidad. La Navidad ya se volvió una costumbre. Ya todo el mundo celebra Navidad, porque supuestamente es una reunión para compartir en familia y es muy bonito. Pero resulta que eso es abominable, es una abominación. Está en contra de la Torá del Eterno, está en contra de sus instrucciones y se le está rindiendo culto a deidades extrañas, a dioses extraños. ¿De acuerdo? El hecho de que tú no sepas qué significa ese tipo de maldad que lleva consigo y que tú digas, es que en mi corazón yo lo hago para Dios, en tus palabras. Lo mismo hizo Aarón al crear un becerro de oro
y decir: mañana hay fiesta para Yahweh Elohim. Toda la nación de Israel entró en pecado y todos iban a ser condenados a muerte. Pero se levantó Moshe a interceder por ese pecado de la idolatría. Es un ejemplo sobre qué es iniquidad. La etimología hebrea concordancia Strong. Tenemos la palabra Teshuvah del Strong hebreo 8666. Significa arrepentimiento o regresar. Implica un retorno a Yahweh y a sus caminos, a sus instrucciones, a su Torah. Naham. Concordancia Strong H5162 significa lamentarse o sentir pesar, pero también lleva la idea de ser consolado tras un cambio de dirección. Tenemos la palabra Taer, Concordancia Strong 2891, que significa purificar o limpiar. Representa la necesidad de una limpieza espiritual para estar en comunión con Yahweh Elohim. Tercer tema, caminando en Kedushá, santidad. Nuestra identidad es la Kedushá, ser Kadosh para Yahweh Elohim. Mantenernos en esa limpieza, mantenernos en ese lineamiento de sus palabras, de sus instrucciones. La Kedushá o la santidad no es un llamado exclusivo para algunos, sino es un mandato para todo creyente que anhela vivir en comunión con Yahweh Elohim. En un mundo lleno de impurezas y tentaciones, la santidad Kedushá se convierte en un escudo espiritual y una clave para la autoridad en la guerra espiritual. Muchos desean experimentar el poder de Yahweh en sus vidas, pero sin una vida consagrada, apartada, Kadosh, las oraciones, Tefilá, pierden efectividad y protección de vida. Y la protección se debilita, no hay una debida protección, ¿de acuerdo? La santidad o Kedushá nos aparta del pecado y nos acerca al corazón de nuestro Creador, de Yahweh Elohim, permitiendo que su Ruach HaKodesh fluya en nosotros con poder. Nuestro versículo principal, Pedro capítulo 1 versículo 16, porque escrito está: Sed Kadoshim, sean santos, o Sed Kadosh, porque yo soy Kadosh. Vemos que en este versículo se enfatiza la naturaleza misma de Yahweh Elohim. Él es Kadosh y nos llama a reflejar su pureza en nuestra manera de vivir. La santidad no es solo separarnos del pecado, sino apartarnos para su propósito, el propósito que Yahweh Elohim nos ha puesto en nuestras vidas. En el contexto hebreo, Kadosh significa estar apartados para algo especial. Vivir en santidad, en Kedushá, implica una entrega total a la voluntad de Yahweh, lo que nos permite experimentar su presencia de manera más profunda. Antes de continuar con los versículos complementarios, recordemos la Parashá Balak. Parashá es porción de la palabra. Israel vivía apartado, vivía en Kedushá, en santidad. Pero Milán, un profeta malvado o un brujo, un hechicero, aconsejó al rey de Moab, Balak, de conseguir mujeres bonitas, moabitas, sacerdotisas de Asherá, que llevaran a pecar a los hijos de Israel. De esta manera, los hijos de Israel se acostaron con esas sacerdotisas de Asherá, que eran mujeres seductoras, y al estar con ellas se volvieron llenos de inmundicia, porque se contaminaron con los dioses extraños, con dioses del reino de Moab. Esto trajo maldición sobre Israel a causa de estas personas que habían pecado. Cuando tú pecas, es un ejemplo, cuando el hombre de la casa o la mujer de la casa entra en pecado, esto contamina a todo el hogar. Cuando dentro de la congregación hay pecado, hay iniquidad, hay una mente que es tibia, que no es ni frío ni caliente, entonces esto contamina a toda la congregación. Ahora sí vamos a nuestros versículos complementarios. Segunda de Corintios capítulo 7:1. Así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y del rúa, perfeccionando la kedushá en el temor a Yahweh Elohim. Nuestro segundo versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid en la paz, shalom con todos, y en la santidad, kedushá, sin la cual nadie verá a Yahweh Elohim. En 2 Corintios 7, capítulo 1, nos insta a purificarnos, no solo en lo externo, sino también en el ámbito espiritual. La contaminación no se limita a los actos visibles, sino también a los pensamientos, emociones, actitudes que nos alejan de Yahweh Elohim. El temor a Elohim es el miedo, no es el miedo, sino es un profundo respeto y reverencia que nos lleva a vivir en pureza, en Kedushá. Por otro lado, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, advierte que sin santidad, sin Kedushá, nadie verá a Yahweh Elohim. Esto implica que aquellos que desean una relación cercana a Él deben comprometerse a una vida apartada del pecado. No se trata solo de evitar el mal, sino de buscar activamente lo bueno, lo puro y lo justo. Otro ejemplo de estar kadosh en lo espiritual, en lo ruahani, es acerca de las doctrinas torcidas. De acuerdo a aquello que la persona llama bueno, pero se aparta o está lejos de las instrucciones de Yahweh. Vemos esto en la reprensión que se le hace a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:20. Entonces estas personas tenían la enseñanza de Jezabel, estaban tolerando a esta mujer, a esta hechicera que seducía a las personas con falsas profecías, falsas sanidades, falsas liberaciones, falsos dones, ¿de acuerdo? Falsos profetas, en resumen. También tenemos en esa reprensión aquellos, depende de la versión que estás leyendo. En unas que he leído dice que aquellos que tenían este conocimiento oculto, aléjense de esos tales que tienen este conocimiento oculto, porque son profundidades de Hasatán. Entonces hay muchas personas que dicen tener conocimientos sobrenaturales, que ellos ven el mundo espacial, que ellos ven el mundo espiritual. Aléjense de todos esos charlatanes. Están contaminados por la serpiente, por su sabiduría corrupta y corrompida. Muchos de estos seres se creen seres de luz y tienen idolatría y adoración a estrellas de, no sé, la estrella de 5 puntas, la estrella de 6 puntas. Le prenden velitas a eso, le prenden velitas a los muertos, le prenden velitas a los santos, le prenden velitas a los ángeles. Todo eso es contaminación ruahani, contaminación espiritual. Muchas de estas personas hacen pactos con deidades sobrenaturales y creen que están haciendo bien, se sienten bien con este abón, con este pecado que los carcome por dentro. En su ceguera creen que están bien, haciendo mantras, chakras, rituales para salir en el mundo espiritual. La contaminación espiritual es algo muy extenso, hermano, que podría hablar 2-3 horas acerca del tema. En resumen, como dice Apocalipsis 2:20, apártense de ellos, no se contaminen de manera espiritual, apártense de los tales, apártense, sean kadosh, vivan en kedushá. Ahora vamos a ver la palabra en la etimología hebrea, kedushá. Apocalipsis, disculpa. Hebreos, concordancia Strong, Hebreos 69:44. Santidad, kedushá, separación para un propósito sagrado. Kadosh, concordancia Strong, H69:18. Santo, kadosh, apartado, consagrado. Tenemos la palabra taor, que es hebreo 28:89, puro, limpio y sin contaminación. Tema número 4, discernimiento a través del Ruach HaKodesh. Entonces en la imagen vemos que en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces debemos tener discernimiento
en el Ruach HaKodesh para poder saber qué es de Yahweh y qué no lo es. En la batalla espiritual, en la guerra espiritual, no solo se gana con fuerza o conocimiento, sino con discernimiento en el Ruach HaKodesh. Y en el mundo donde el engaño es constante, es vital aprender a distinguir entre lo que proviene de Yahweh Elohim y lo que es una trampa del enemigo. Sin el Ruach HaKodesh podríamos caer en falsas doctrinas, en decisiones erradas o en situaciones que nos apartan del camino de la verdad de Yahweh Elohim. La escritura, la palabra de Yahweh nos enseña que el discernimiento espiritual no es un don exclusivo para algunos, sino es una habilidad que se desarrolla con la guía del Ruach HaKodesh y con el estudio diligente de la palabra de Yahweh Elohim. Nuestro versículo principal, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Rúa, del Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Rúa, Haní, a través del Rúa HaKodesh. Puse la imagen de Abraham con su hijo Isaac. Tenía dos hijos, el uno era Ismael y su segundo hijo, de la promesa, Isaac. Pero por su pecado, Yahweh Elohim le pidió arrepentimiento y le pidió a su hijo en sacrificio. Abraham no lo pensó dos veces. Se lo entregó a Yahweh Elohim. Para muchas personas que no están en el Rúa, esto parece sencillamente homicidio. Eso se llama locura. Estar escuchando voces e intentar matar a tu propio hijo. Para una persona en la carne eso se llama locura. Para una persona kadosh que vive en la kedushá, en la santidad, apartado del pecado, esto es creer completamente en la voluntad de Yahweh Elohim. Como leímos en el Salmo 121, mi salvación, mi ayuda proviene de Yahweh Elohim. Y vemos atrás el cordero del sacrificio que estaba enredado entre la zarza. Yahweh Jireh, Yahweh que provee, puso la ayuda, puso el sacrificio, él mismo puso el sacrificio. ¿De acuerdo? Aquello que te condenaba de muerte, aquello que te estaba destinando a muerte a causa del pecado, a causa de hacer tu propia voluntad, Yahweh Elohim pagó ese precio en Yahshua HaMashiach para liberarte de esa condenación de muerte. Vamos a ver la explicación de este versículo. En este versículo nos muestra que la sabiduría del mundo y la sabiduría de Yahweh son completamente distintas. Aquellos que no tienen el Ruach HaKodesh no pueden comprender la verdad de Yahweh Elohim porque están limitados por su mente carnal. El discernimiento espiritual es una capacidad dada por el Ruach HaKodesh que nos permite entender lo que está oculto para la razón humana. Solo a través de una relación genuina con Yahweh Elohim podemos recibir la luz necesaria para diferenciar lo kadosh, lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un versículo muy importante en este sentido. Vemos los versículos complementarios. Hebreos capítulo 5, versículo 14. En la imagen vemos que es una representación de Shavuot, el día de Pentecostés. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Leemos otra vez, Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es que no cuadraba el versículo, porque estaba yo cambiando, pero
por la palabra para. Disculpa, hermano. Para los que para el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquel que tiene una vida consagrada en el Ruach HaKodesh, leyendo la palabra, no puede ser engañado. Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. También podemos complementar que carne para hombres fuertes y leche para bebés, ¿de acuerdo? Entonces hay un alimento que es la leche espiritual, la leche para bebés. Es lo básico. Necesitas arrepentirte y necesitas vivir en Kedusha, en santidad. Y el alimento sólido, las cosas que pertenecen al Rúa, solamente pueden ser dadas por el Rúa, por la sabiduría que provee el Rúa HaKodesh de Yahweh Elohim. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 se nos enseña que el discernimiento no es automático, sino que se desarrolla con la madurez espiritual. Para ello debemos ejercitar nuestros sentidos, lo que implica orar, tefilá, estudiar la Torá, estudiar la palabra, la Taná, el Brit Hadashah, el nuevo pacto renovado, y vivir en obediencia a Yahweh Elohim. Por otro lado, en Juan capítulo 16 versículo 13 nos da una promesa poderosa: el Ruach HaKodesh nos guiará a toda verdad. Esto significa que no estamos solos en la búsqueda del discernimiento. Si aprendemos a escuchar al Ruach HaKodesh y a depender de él, podremos evitar las trampas del adversario y caminar en la luz de Yahweh Elohim. Por eso puse la imagen de Shavuot, cuando todos estaban reunidos y el Ruach HaKodesh vino y llenó todo el lugar de su fuego y empezaron a hablar en lenguas. Etimología hebrea, concordancia Strong. Tenemos la palabra Ruach, que significa viento, aliento o espíritu. En este contexto se refiere al espíritu Elohim, al Ruach de Elohim, que nos da la revelación y guía. También encontramos que cuando Yahweh Elohim creó al hombre, sopló su aliento, su Ruach en el hombre, y este vino a ser un Nefesh Hayah, un alma viviente por el Ruach de Yahweh Elohim. Este mismo Ruach aparece en la visión de los huesos secos que tuvo Ezequiel. Yahweh Elohim sopla, él sopla y se levantan todos esos cuerpos. Ya tenían huesos, los huesos tenían carne, tenían tendones, pero no tenían vida. La vida, ¿de dónde proviene? De Yahweh Elohim. La vida no proviene de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la Madre Gaia, de la Madre Vida, de la Madre Monte, de la Reina del Cielo. La vida proviene del aliento de Yahweh Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. De él proviene el aliento de vida, su Ruach HaKodesh. Tenemos la palabra hebrea Binah, concordancia Strong 998. Se traduce como entendimiento o discernimiento. Representa la capacidad de separar y analizar lo bueno de lo malo. Tenemos la palabra hebrea Emet, concordancia Strong 571, significa verdad, lo que es firme y seguro. El Ruach HaKodesh nos lleva a la verdad absoluta que proviene de Yahweh Elohim. El quinto tema, el poder de la intercesión, el poder de la oración, el poder de la tefilá. ¿Cómo es orar ante Yahweh Elohim? Es un tema muy importante. La relación íntima con Yahweh Elohim a través de la comunicación con nuestro Abba, con nuestro Padre. La intercesión es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. No solo se trata de orar
por nosotros mismos, sino de colocarnos en la brecha a favor de otros. La intercesión es un acto de amor y de obediencia que refleja el corazón de Yahweh Elohim. En la escritura vemos que Yahweh busca personas que se levanten para interceder y clamar por su misericordia. Sin intercesores, muchas vidas pueden perderse y las brechas espirituales pueden quedar abiertas para la opresión del enemigo. Veamos versículo principal, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En la imagen vemos una representación de lo que pasó con Israel cuando adoraron al becerro. Todos iban a morir, todos eran condenados a muerte, pero Moshe se arrodilló y pidió al Padre: por favor, perdónalos, perdónalos. De igual manera vemos esto en el madero cuando Yeshua le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también vemos este tipo de intercesión cuando Esteban es apedreado y Esteban dice: Padre, no les cuentes este pecado, perdónalos, no les cuentes este pecado. Entonces vemos que en este versículo de Ezequiel capítulo 22:30 nos muestra la seriedad de la intercesión. Yahweh estaba buscando a alguien que se parara en la brecha, pero no encontró a nadie. Esto revela que la intercesión, la oración, no es común, pero es necesaria. Cuando hay intercesores, hay protección y misericordia por parte de Yahweh. La brecha representa la división entre la justicia de Yahweh y el pecado del hombre. Interceder significa clamar a favor de otros, pedir perdón por los pecados de una nación y luchar en el mundo espiritual para evitar el juicio. Pues como dice Efesios capítulo 6:12, puesto que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra seres de maldad que quieren juicio, que quieren hacer juicio, que quieren robar, matar y destruir. Por eso debemos pararnos en la raya, pararnos a orar, pararnos a interceder por nuestra nación, por nuestro país, pararnos a orar por aquel que necesita liberación. En los versículos complementarios vemos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos. Romanos capítulo 8 versículo 26. Y de igual manera el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, Shaul Pablo nos llama a orar por todos los hombres. La intercesión no está limitada a nuestros amigos y familiares, sino que incluye a los gobernantes, naciones y hasta enemigos. Es un acto de amor que demuestra nuestra batalla no es contra sangre ni carne, Efesios 6:12, sino contra potestades espirituales. En Romanos 8, capítulo 26 vemos que no estamos solos en la intercesión. El Ruach HaKodesh nos ayuda y clama por nosotros cuando nuestras palabras no son suficientes. Esto demuestra que la intercesión no es solo un acto humano, sino una acción espiritual guiada por Yahweh Elohim. Continuamos con nuestra etimología hebrea. Intercesión en hebreo paga. Hebreo 62:93 significa encontrarse, intervenir, mediar. Esto implica el intercesor se coloca en medio para impedir un juicio o para traer restauración. Rúa, ya lo vimos, que significa el aliento de Yahweh Elohim. Brecha, Jerez, concordancia Strong 65:56,
Significa apertura, ruptura o grieta. Hace referencia a los lugares vulnerables que requieren intercesión para ser cerrados. Tema número 6. Cobertura de Yahweh Elohim en la batalla. Entonces, ¿quién pelea por ti? Yahweh, nuestro Elohim. En la guerra espiritual no estamos solos ni indefensos. Yahweh Elohim es nuestro Elohim todopoderoso. Yahweh Sabaoth, Yahweh todopoderoso, nos ha dado su cobertura y su protección. En la escritura nos muestra que aquellos que confían plenamente en Él caminan en obediencia y pueden experimentar su amparo y su ayuda en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier ataque. Yahweh Elohim está contigo. Enfrentamos a un enemigo real que busca destruirnos, robar, matar y destruir, pero contamos con el refugio seguro en Yahweh Elohim. Entenderemos y nos apropiaremos de esta verdad, la cual es muy vital para nuestra vida y diario caminar. Debemos caminar con confianza, con fe, emuná, en la victoria de Yahweh Elohim que nos ha prometido. En el versículo principal, Salmo capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, como imagen que apoya nuestro versículo principal, puse el nombre de Yahweh, Yod-Hei Vau-Hei, el gran nombre. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Isaías 52:6. Yahweh. Yahweh es tu escudo y fortaleza. Yahweh es el que te va a proteger. No es un tanque de guerra, no es un armamento nuclear, es Yahweh Elohim quien está peleando por ti. En este versículo nos representa una imagen poderosa de la protección de Yahweh. Yahweh es el que nos cubre como un ave protege a sus polluelos bajo sus alas. Esta analogía refleja su amor y cuidado paternal. La verdad de Yahweh es descrita como un escudo y adarga, simbolizando su fidelidad como defensa contra los ataques de nuestro enemigo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si permanecemos bajo su cobertura, estaremos seguros. La clave es habitar en su presencia y confiar en su promesa de protección. Versículos complementarios, tenemos Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su justicia de mí vendrá, dice Yahweh. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es Yahweh, que os afirmará y guardará del maligno. En Isaías 54:17 nos asegura que aunque el enemigo forje armas contra nosotros, estas no tendrán éxito. La guerra espiritual es real, pero Yahweh ha prometido que ninguna estrategia del adversario podrá destruirnos, podrá destruirte. Nuestra defensa no depende de nuestra fuerza, sino de la herencia que Yahweh Elohim ha dado a sus siervos. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, refuerza la idea de que Yahweh Elohim es fiel y nos protege del maligno. No debemos temer los ataques del adversario, porque Yahweh Elohim mismo nos guarda. Su fidelidad es inquebrantable y podemos descansar en la certeza de su amparo. Hermanos, los brujos existen, la hechicería existe, el maligno existe, la guerra espiritual es real. Pero no debes temer. No debes tener miedo, no le debes tener miedo al brujo, al hechicero, al rezandero, al espiritista. Yahweh Elohim es el que pelea por ti. Tú estás bajo su amparo, bajo su fortaleza, estás bajo sus alas. No tengas miedo de esos adversarios, de esos enemigos que se levantan en tu contra. Antes, ora por ellos, para que sean librados de esas cadenas del maligno, para que sean librados, porque tarde o temprano el maligno los va a robar, los va a matar y los va a destruir. Continuamos con la etimología hebrea. Tenemos cobertura. La concordancia Strong
56:41. Satar significa esconder, proteger, resguardar. Muestra cómo Yahweh Elohim nos oculta del enemigo bajo su cuidado. Escudo, Maguen, concordancia Strong 40:43, se refiere a una protección activa contra ataques. Yahweh no solo nos cubre, sino que pelea por nosotros. En una de las armas que muestra Shaul Pablo en Efesios 6:13 en adelante es el escudo de la fe que apaga los dardos del enemigo. Verdad, en este caso tenemos emuná, concordancia Strong 5:30. Recordemos que emuná también es fe, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim. Pero en la concordancia Strong también lo encontramos como verdad. Indica la fidelidad y firmeza. La protección de Yahweh es segura porque Él es fiel y su verdad es inmutable, la verdad de Yahweh Elohim. Nuestro último tema, la victoria está asegurada en Yahshua HaMashiach. Tenemos la imagen de los dos olivos, que representa a Israel y a Judá. Nosotros somos Israel, somos olivo injertado en el olivo original. Vamos a continuar. En la guerra espiritual podemos enfrentar ataques, pruebas y adversidades, pero tenemos una certeza, la victoria está garantizada en Yahshua HaMashiach. No peleamos por obtener la victoria, sino peleamos desde la victoria que Él ya consiguió en el madero, en la cruz. La escritura nos enseña que Yahweh Elohim ha dado a sus hijos el poder para vencer al adversario. Sin embargo, nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en la fe, emuná, confiando en su promesa y en su poder. Hoy exploramos en este estudio cómo la palabra nos asegura que la batalla ya está ganada y cómo debemos caminar en esa victoria. Nuestro versículo principal, 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Yahweh, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Entonces vemos en la imagen las 5 vírgenes sensatas con sus luces prendidas. La luz de la Torah, la luz de la palabra, el aceite de unción del Ruach HaKodesh. No apagues tu lámpara, mantén tu lámpara encendida. En el versículo de 1 Corintios 15:57 nos recuerda que la victoria no es algo que alcanzamos por nuestras propias fuerzas, o por nuestra inteligencia, o por nuestras estrategias, sino es un regalo de Yahweh Elohim a través de Yahshua HaMashiach. La obra redentora de Yahshua nos ha librado del poder del pecado, de la muerte. Está asegurando el triunfo sobre todo principado y sobre toda potestad. Cuando enfrentamos dificultades debemos recordar que no estamos luchando para ganar, sino para mantenernos en la victoria que ya nos ha sido dada. Nuestra gratitud debe expresarse en la obediencia, en la kedushá, en la santidad y confianza plena en Yahweh Elohim. Versículos complementarios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Nos dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Yahweh. En la imagen que puse está David contra Goliat. Muchas personas le tenían miedo a ese Goliat, a ese gigante. Quizás tú mismo estás peleando con gigantes, estás peleando contra principados grandes, problemas económicos, la salud, una relación rota, problemas personales, son gigantes, pero recuerda que no estás peleando solo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido, tú has ya vencido a ese gigante por medio de la sangre del cordero de Yahshua, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus propias vidas hasta la muerte. En 2 Crónicas 20:15 nos recuerda que aunque veamos batallas enormes, problemas enormes frente a nosotros, no estamos solos en nuestra lucha personal. Yahweh es quien pelea por sus hijos.
Cuando confiamos plenamente en Él y no en nuestras propias fuerzas, podemos ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. En Apocalipsis 12:11 nos revela el poder de la sangre de Yeshua y el testimonio de los creyentes, los cuales vencemos al enemigo cuando nos aferramos a la obra redentora en Yeshua HaMashiach y proclamamos su verdad, Emet, Emuná, sin temor. Nuestro testimonio es un arma espiritual poderosa contra el adversario. Etimología hebrea, concordancia Strong. Tenemos un intruso en la palabra nitzajón. Se metió una Q dentro de las palabras hebreas. Bueno, victoria. Nitzajón significa triunfo, conquista, perpetuidad. Nos habla de una victoria duradera y definitiva en Yeshua HaMashiach. Vemos que en esta imagen ya David derrotó a Goliat y se quedó con la espada del gigante. Vencer es Nitzah, relacionado con perseverancia, indica que la victoria requiere mantenerse firme en la fe. Sangre, Dan, simboliza la vida y expiación. La sangre de Yeshua HaMashiach es el medio por el cual hemos sido redimidos y asegurados en la victoria. Conclusión general o la esencia de este estudio. La conclusión general: a lo largo de estos 7 temas hemos explorado fundamentos claves en la guerra espiritual: el arrepentimiento, Teshuvah, la santidad, Kedushá, y el discernimiento, la intercesión, tefilá, oración, y la cobertura de Yahweh Elohim. Cada uno de estos principios nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra posición en Yeshua HaMashiach y de la victoria que ya nos ha sido dada. La guerra es real, pero no peleamos solos, pues Yahweh Elohim nos ha provisto de armas espirituales poderosas para enfrentar todo ataque del enemigo. Ejercer la autoridad espiritual requiere fe, emuná y obediencia. No basta con conocer la palabra, sino que debemos vivirla con integridad y consagración. La Kedushá, la santidad, nos da acceso a una comunión más profunda con Yahweh Elohim. El discernimiento nos ayuda a identificar las estrategias del adversario y la intercesión nos proporciona o nos pone como guerreros en la brecha. Cuando caminamos bajo la cobertura de Yahweh Elohim, ninguna arma forjada contra nosotros será prosperada, ninguna arma va a hacerte daño. Estos principios no son solo para el estudio, sino para una aplicación diaria. Debemos arrepentirnos continuamente, buscar la presencia del Ruach HaKodesh y mantenernos firmes en la verdad. La clave es vivir con confianza, con fe en Yahweh Elohim, sabiendo que la batalla le pertenece a Él y que en Yeshua HaMashiach la victoria está más que segura. Que el Ruach HaKodesh nos fortalezca para caminar en obediencia y autoridad. Nuestro versículo para memorizar. Entonces vas a estudiar el versículo Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 10. Por lo cual Yahweh Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 10 se nos revela el poder de la supremacía del nombre de Yeshua HaMashiach. No hay otro nombre con tanta autoridad en el cielo y en la tierra, o debajo de la tierra. Este versículo nos recuerda que toda rodilla se doblará ante él, mostrando su victoria absoluta sobre toda potestad y su soberanía eterna. Memorizarlo nos fortalece en la fe, emuná, y nos ayuda a recordar que en cualquier circunstancia el poder de Yeshua está por encima de todo. Para memorizarlo, para grabarlo en tu corazón, repítelo en voz alta cada mañana y noche. Escríbelo en una nota y colócalo en lugares visibles. También puedes dividirlo en frases cortas y meditarlas a lo largo del día. Cuando declares este versículo con convicción, tu confianza en Yeshua crecerá y recordarás que su nombre es nuestra mayor fortaleza. Entonces vamos a decirlo juntos. Por lo cual Yahweh también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
Yahshua, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los malajim, los ángeles, en la tierra, toda la tierra y debajo de la tierra. La lectura recomendada vas a leer Lucas capítulo 10 versículos del 1 al 20. En estos versículos Yeshua envió a sus discípulos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los demonios y poder para sanar a los enfermos. Ellos regresaron con alegría, sorprendidos de que los espíritus inmundos se les sujetaban en el nombre de Yeshua. Yeshua les dijo que vio a Satán caer como un rayo del cielo, pero les recordó que su verdadera alegría no debía estar en los milagros que hacían, sino que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Entonces vemos la autoridad dada por Yeshua. Los discípulos fueron enviados con poder para sanar y echar fuera demonios en su nombre. Vemos el enemigo está derrotado. Yeshua Hamashiach testifica que él mismo vio a Satán caer, demostrando que su autoridad es limitada ante el reino de Yahweh. Obediencia y misión. Los discípulos fueron enviados en parejas, mostrando la importancia del trabajo en unidad y dependencia en Yahweh Elohim. La verdadera razón de gozo, más allá de los milagros, el mayor regalo es tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Lección para nosotros hoy: la autoridad espiritual sigue vigente, pero nuestra fe y seguridad deben estar en la salvación de Yeshua HaMashiach y no solo en los dones espirituales. Entonces vamos a la sección práctica, preguntas y respuestas de retroalimentación. ¿Qué significa tener autoridad en Yeshua HaMashiach? A. Poder para hacer milagros y demostrar superioridad sobre otros. B. Responsabilidad de ejercer la voluntad de Yahweh Elohim con fe y obediencia. Control total. C. Control total sobre cualquier circunstancia sin necesidad de orar. D. Algo exclusivo para los discípulos de la antigüedad. La respuesta correcta es B. Responsabilidad de ejercer la voluntad de Yahweh con fe y obediencia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el peligro de ignorar la guerra espiritual? A. No tiene ningún peligro, ya que el enemigo no puede hacer nada. B. Se pueden abrir puertas a engaños, opresiones y trampas del adversario. C. Solo afecta a las personas débiles en la fe, pero no a todos. D. Nada, porque Yahweh pelea por nosotros sin que hagamos nada. La respuesta correcta es B. Se pueden abrir puertas a engaños, opresiones y trampas del adversario. Última pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe, emuná, y caminar en victoria? A. Orando, ayunando y estudiando las escrituras con constancia. B. Confiando únicamente en nuestras emociones y experiencias. C. Esperando que Yahweh haga todo sin que nosotros actuemos. D. Alejándonos de la congregación y caminando solos en la fe. La respuesta correcta es A. Orando, ayunando y estudiando las escrituras con constancia. Los ejercicios prácticos sobre este estudio. Vamos a hacer oración diaria. Ora cada día usando Efesios. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18 como guía. Declara en voz alta cada parte de la armadura de Yahweh Elohim y pídele al Ruach HaKodesh que fortalezca tu fe, emuná. Puedes escribir una oración basada en este pasaje y repetirla cada mañana. Entonces, tenemos el casco de la salvación que cubre nuestra mente. Tenemos el pectoral, el pecho de la justicia que cubre nuestras emociones, nuestro corazón. Tenemos el cinto de la verdad de Yahweh Elohim. Tenemos la espada de la Torá, que son sus guías, su instrucción. Tenemos el escudo de la fe, emuná, y las sandalias del evangelio, que es hablar de la palabra de Yahweh Elohim.
Segundo, memorización de versículos claves. Coge versículos que te fortalezcan en tiempos de batalla espiritual como Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10 o Corintios 15, 57. Léelos varias veces al día, repítelos en voz alta y escríbelos en tarjetas o notas para repasarlos constantemente. Tercero, ayuno e intercesión. Dedica un tiempo específico a la semana para ayunar y orar. Puede ser un ayuno parcial o un ayuno completo según tu capacidad, pero siempre con un propósito claro: pedir perdón, arrepentimiento, protección y fortaleza en Yahweh Elohim. Acompáñalo con la lectura de las escrituras y en tiempos de adoración. Ahora vamos a orar para cerrar este tema. Padre Celestial, Abba Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, te damos gracias por tu palabra, por las enseñanzas que nos has dado en este estudio y por la revelación de tu verdad. Te exaltamos, aleluya, exaltado sea Yahweh nuestro Elohim, porque en Yeshua HaMashiach tenemos la victoria asegurada y porque nos has dado autoridad para vencer toda obra del enemigo. Gracias por cada hermano que ha participado en este aprendizaje. Gracias por su vida, por su fe y su deseo de conocerte más. Te pedimos que sigamos fortaleciéndonos en nuestra congregación. Bendice, amado Padre, la página Eliyahu Shalom, que sea un instrumento de luz y verdad para muchos. Clamamos a ti, Yahweh, nuestro Elohim, por protección y fortaleza en esta guerra espiritual. No queremos caminar en nuestra propia fuerza, sino en la que viene únicamente de ti. Ruach HaKodesh, guíanos en cada paso, equipa nuestras vidas con tu sabiduría y discernimiento, y enséñanos a vivir en obediencia y santidad en Kedushá, que nuestra fe, nuestra emuná no decaiga, sino que se fortalezca cada día más y más. Bendice a cada uno de tus hijos, sus familias, sus congregaciones, bendice a sus hogares, provee lo necesario para cada uno, tanto en lo espiritual como en lo material, en lo económico. Derrama sanidad sobre los enfermos y paz, shalom, sobre los que enfrentan dificultades. Que tu shalom gobierne nuestras vidas y que podamos permanecer firmes en ti, confiando en que tú eres nuestro refugio y fortaleza. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, hemos terminado este estudio y ahora, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y a darle like para que más personas sean edificadas en la emuná, en la fe. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim, fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo Yahweh Elohim traerá fruto a su debido tiempo. La bendición arónica. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. Que el eterno Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén.